¿Qué no se ve? Vamos a la parte fea. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Carla Carballo, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas donde los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Grabamos este podcast en el Pazo de Arenaza, espacio de coworking que pertenece a la Red Provincial de Espacios de Traballo de la Diputación de Coruña. Y nos acompaña Lucía Ruiz de Aguirre Rodríguez, diseñadora de Punto y fundadora de La Lura, una marca de prendas de lujo contemporáneo, tejidas íntegramente a mano en España. Pues bienvenida, Lucía, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nada, a ti por venir. Bueno, pues para empezar, cuéntanos brevemente quién es Lucía y qué es La Lura. Brevemente. Brevemente, porque después vamos profundizando. Lucía soy yo, que bueno, llevo un montón de años dedicándome al punto, desde una perspectiva en concreto hasta hace un par de años. Bueno, ya voy al tercer año de La Lura y hace 3 años decidí que me apetecía mucho volver a la moda, que fue con algo que empecé en el 2012 y que tuve que dejar por culpa de la crisis y todas estas cosas, y necesitaba mucho volver al mundo de la moda, y entonces se me ocurrió que quería volver con el punto, y de esa manera así surgió La Lura. Muy bien. Bueno, sabemos que tu origen profesional es la arquitectura, pero que no te representa especialmente. ¿Cómo se pasa de proyectar edificios a proyectar prendas? Pues mira, se pasa de una manera muy dramática porque yo no elegí el paso, no elegí ese paso, fue una necesidad. En el 2008 hubo una crisis enorme en el mundo de la construcción, empezó en el mundo de la construcción, que luego fue una ola, un tsunami que afectó a todo el mundo, no solamente a España, sino a nivel mundial. En ese momento yo tenía un estudio de arquitectura con mi pareja y nos quedamos sin trabajo. Tuvimos que cerrar el estudio y yo me vi con una situación en la que no había nada que hacer, porque como con mi carrera profesional no había ningún puesto de trabajo para mí. Entonces se me planteó la necesidad de redirigir mi carrera hacia otro sitio, y yo siempre había querido trabajar en el mundo, no de la moda estrictamente, pero sí de la confección. O sea, a mí construir prendas me ha parecido siempre algo muy interesante. Yo siempre digo que caí en la arquitectura un poco de rebote, porque en realidad a mí lo que me gusta es diseñar objetos. Y al fin y al cabo las prendas son objetos. Luego la elección del material con el que se trabajan las prendas determina que sean de una manera o de otra, pero al final la arquitectura se hace para las personas y la ropa también. Entonces vistes a la persona de una manera o de otra. Al fin y al cabo las viviendas nos visten también. Pero bueno, fue así un poco atropellado y un poco inesperado, y un poco llegué a este mundo pues de pura casualidad. Podía haber ido hacia otra dirección. Y bueno, habiendo tenido un proyecto antes ya establecido, ¿no? Ese estudio, y empezando, o sea, ¿sentiste que cuando cogiste lo del punto empezaste de cero, o de alguna forma crees que reaprovechaste un poco el bagaje profesional que tenías de antes? Bueno, y yo al punto llegué después de la tela. O sea, fui costurera antes que fraila. Fui costurera antes que tejedora. Y mi primer paso fue de la arquitectura a la tela. Ajá. No sabía coser, no sabía patronar, no sabía hacer nada de nada, y aprendí de forma freelance. Recuerdo perfectamente que me pedí una máquina de coser para Reyes y se rieron de mí en casa en plan de sí, bueno, una máquina de coser, pero empecé y fue como madre mía, desmontando prendas para aprender patronaje, porque entonces internet existía, pero no era como ahora. O sea, que totalmente autodidacta. Totalmente, total y absolutamente. Y al punto llegué. Por casualidad también tuve un golpe de suerte enorme. Es que es una historia muy chula la del punto, porque yo llegué al punto en otra crisis, en este caso más personal que mundial, o que fue que, bueno, el mundo de la tela no fue bien, entonces monté una escuela para enseñar a coser, y de ahí dije, se va a poner de moda el tejido. Iba yo adelantada, porque el tejido está de moda ahora, y esto fue en el 2012. Y convencí a la señora que nos cortaba las prendas para que me enseñara a ganchillar la cadeneta, tal, no sé qué, y de ahí, ¡yum! Y empecé diseñando ganchillo, y
no conseguía aprender a calcetar, que ahora es mi especialidad. No lo conseguía, me parecía imposible, no tenía manos. Me encontré un vídeo de YouTube de una señora americana de Wisconsin que tejía calceta de otra manera, que no era la que estaba establecida en España. Y entonces dije, esa forma se parece mucho más a cómo se ganchilla, o sea, la colocación de las manos, sobre todo. Me vas a permitir un inciso. Calceta, ganchillo, es que... Tienes razón. Digo yo, porque ganchillo, es cierto, mira que... ganchillo, gancho, se hace con un gancho y con una sola aguja, y la calceta se hace con 2 agujas. Vale. Que tradicionalmente son las agujas que se ponen debajo del brazo, que esto tengo que tener mucho cuidado porque siempre digo que yo las llamo las espadas de la muerte y las tejedoras tradicionales se enfadan muchísimo, pero las llamo las espadas de la muerte porque generan muchísimas lesiones de espalda, sobre todo de hombros y de brazos. Entonces, para mí, algo que no es bueno para tu cuerpo, pues no. Y el método con el que yo aprendí a tejer es con 2 agujas, pero no se tienen que poner así, son cortitas y van unidas por un cable. Se llaman agujas circulares. Esto fue en 2014. Existían las agujas circulares de toda la vida porque se usaban para tejer calcetines, pero no se utilizaban nada más que para eso. Y entonces me encontré con que en Norteamérica había una escuela online en la que tenían un montón de especialidades dirigidas a eso. Y me profesionalicé. Me profesionalicé en ese tipo de agujas, monté mi propia escuela online y empecé a escribir patrones. Empecé a diseñar y a escribir patrones. Las diseñadoras de punto somos patronistas, es decir, nosotras desarrollamos el diseño, pero también escribimos las instrucciones para tejer ese diseño, porque tú tienes que transmitírselo a una tejedora. No existe un papel como en la tela que cortas, coses, sino que tiene que ser todo por escrito o por gráficos. Entonces, normalmente es muy, muy raro que una diseñadora de punto a mano no sea patronista. Normalmente lo somos también. Empecé a desarrollar a partir de ahí toda la carrera en torno al punto. Me fascinó. El punto es inagotable. Llevo desde 2015 diseñando punto. Estamos en 2026 y todavía sigo aprendiendo cosas. No he dejado de aprender. Y creo que encontré como la herramienta en la que desarrollar todo lo que te decía antes, de que a mí me ha gustado siempre diseñar objetos. O sea que... Y te iba a preguntar a nivel técnico, porque ¿cuánto tiempo tardaste? Pues claro, me hablas de periodos de tiempo, entiendo no muy largos, porque para poder empezar a vivir o a generar, ¿no? El negocio surgió rápido desde el negocio. Bueno, el proyecto, el negocio, pocos negocios hay, pero para poder vivir de él, ¿no? ¿Tardaste mucho desde que aprendiste a poder empezar a generar unos ingresos? Sí. O sea, a ver, mira, cronología, 2008 crisis, de 2008 a 2012 sobrevivo, no sé ni cómo, de 2012 a 2015 medio vivo y Pero realmente... siempre desde 2008, siempre asociado a coser... A textil, sí. Y realmente cuando empecé a tener una economía saneada a partir de mi negocio, o sea, no sobrevivir. Sí es cierto que nunca he necesitado que nadie me abasteciera de alguna manera, no sé cómo decirlo, porque a veces echar una mano extra. Sí, o que me mantuviera, o vivir de mi pareja, no, siempre he generado recursos suficientes para vivir. Sí, muy pocos o más o menos, o sobrevivir o una vida austera, por decir así. Sí, pero la suerte vino en 2017 porque me llamaron del proyecto anterior que tenía de la tela, me llamó una diseñadora que se había ido a vivir a China y había montado una escuela de moda. Y me llamó para hacer campamentos de verano sobre moda a niñas en Shanghái. Y me fui ese verano. Y me pagaron tan bien que con ese dinero que gané en Shanghái y lo invertí en hacer mi primer libro, que salió en 2019. A partir de ahí todo mejoró, porque además también ese mismo año... mi primer libro salió en 2018, perdón. En 2017 me seleccionaron para una revista que entonces tenía muchísimo éxito a nivel internacional en todo lo relacionado con el punto, que se llama Line, es una revista finlandesa, y fui, creo que la segunda diseñadora española en ser seleccionada para esa publicación. Y cuando salió la publicación me empezaron a llamar para diseñar. Me empezaron a llamar marcas de lana, me empezaron a llamar otras publicaciones. Entonces yo empecé a trabajar de manera muy activa dentro del mundo del tejido. Mundo del tejido en el que en España no se pagaba por trabajar. Porque es como hobby. O sea, es más asociado a
A retiro, a jubilado, o sea... Sí, no se pagaba nada. De hecho, una de mis peleas más grandes dentro del mundo del tejido ha sido conseguir que las marcas de lana, las publicaciones, paguen a las diseñadoras por su trabajo. Porque el pago era por visibilidad. Y claro, yo llego a un punto en el que dije, es que yo no puedo pagar mi hipoteca con visibilidad. O sea, no me llega, no me da. No, yo voy al banco y le digo, mire, es que tengo mucha visibilidad y no me aceptan como pago. No me vale. No. Total. Bueno, ahora hemos visto un poco tu recorrido y un poco todo el proceso que ha sido bastante orgánico de llegar a donde estás. Pero, ¿qué es la Lura hoy en día? Pues la Lura es mi proyecto fin de carrera. Lo digo siempre, pero es que es verdad, es mi proyecto fin de carrera. O sea, es como a donde siempre quise llegar y he llegado, ¿no? Está siendo, es un proyecto que me da muchísima alegría, o sea, porque me deja hacer lo que me da la gana. Al fin y al cabo hago lo que me da la gana. Pásemelo por un tamiz, obviamente, no todo es fiesta, porque también me da unos disgustos horrorosos, pero es un proyecto que lo que quiere realmente es colocar el tejido a mano en su lugar, dentro del mundo de la moda y dentro del mundo de la artesanía, en el que también es una de las artesanías más denostadas. Y la verdad es que creo que lo estoy consiguiendo. Estoy muy contenta porque sí que es cierto que la Lura ha empezado su tercer año hace un mes. El año pasado fue un año maravilloso. Empezamos no vendiendo absolutamente nada y este año se ha vendido muchísimo y además se ha vendido muchísimo a nivel internacional, con lo cual eso es algo que me da mucha alegría. Pero básicamente es eso, colocar el punto tejido a mano en el lugar que yo creo que se merece y en el que no ha estado nunca a nivel nacional. Y un poco quizás en ese posicionamiento nuevo que indicas, ¿qué significa para ti hablar de lujo en una prenda tejida a mano? Bueno, para mí cualquier cosa que está hecha a mano es lujo, porque una persona ha dedicado su tiempo, que es finito. El tiempo no es infinito. Tú tienes un tiempo determinado de vida y ese tiempo es el que tienes que dedicar a todo, y muchas veces no nos damos mucha cuenta de lo que supone el tiempo hasta que no lo tenemos, ¿no? Y nos damos cuenta, ay, si yo hubiese hecho esto hace años. Bueno, pues hay una persona que está dedicando su tiempo a hacer algo para ti. Eso es un lujo, o sea, eso es lujo puro. Si luego le sumamos un expertise, es decir, que esa persona se haya convertido en experta a base de hacer ese trabajo de forma manual durante muchísimo tiempo, es que te está... Para mí esa es la definición del lujo. La artesanía en sí misma es lujo. Luego existe mejor o peor artesanía, pero sí que es cierto que es un lujo. Te la vendan más cara o te la vendan más barata. Luego eso ya entramos en muchísimas cuestiones que tienen que ver. Es casi más de marketing, ¿no? Que a veces es que el lujo parece que el precio marca que es lujo, que no es lujo. Bueno, y luego es cierto que hay obras que no todo el mundo tiene el mismo expertise, que no todo el mundo tiene la misma capacidad, que no todo el mundo tiene la misma sensibilidad, la elección de colores, no sé, son muchísimos factores, perdón. Pero sí que es cierto que para mí es lujo, o sea, cualquier cosa hecha a mano, pero una falda hecha a mano de tela también es lujo. Y ahora mencionabas que, bueno, que está como habiendo como una subida y la gente cada vez valora más esa artesanía, pero perdón. ¿Quién es para ti tu cliente? O sea, ¿para quién diseñas? Pues yo siempre digo que no diseño para mí. Eso lo tengo muy claro, porque no es que yo no me vaya a poner mis prendas, que me las pongo y me gusta muchísimo. De hecho, las pruebo mucho. Ahora por la mañana llevaba una chaqueta que la tengo toda rozada y estaba viendo cómo roza, cómo funciona, cómo trabaja ese hilo. Eran 2 hilos y cómo trabaja. Pero siempre digo que no diseño para mí. Yo creo que diseño para cualquiera, la verdad. Sí que es cierto que, claro, a nivel empresa tú tienes que tener siempre tu foco en tu cliente, ¿no? En tu buyer persona. Y bueno, mi buyer persona pues es una persona que tiene mucha sensibilidad hacia todo lo que tiene que ver con el arte, con la arquitectura, pero también es una persona a la que le gusta pertenecer a una comunidad. O sea, para mí la clave del éxito de la Lura es que tiene una comunidad.
Nosotras tenemos un grupo en Telegram de tejedoras de patrones de los kits de la Lura, porque ya sabes que en la Lura tenemos como 2 vías de negocio. Una vía es la prenda terminada, que tú vas, te compras la prenda si no sabes tejer y nosotras te enviamos la prenda en una bolsa de tela maravillosa con con todos los detalles que te puedes imaginar. Pero luego tenemos otra vía de negocio que realmente es la que ha conseguido levantar a la Lura, que consiste en que nosotros te enviamos el material y las instrucciones para que la prenda que nosotros vendemos terminada por 450 euros te la puedes hacer tú desde casa. Entonces ya no pagas 450 euros, sino que pagas 175 y además tienes un mes, más o menos, que es lo que suele tardar una tejedora amateur en tejer una prenda, un mes de pura diversión. Porque tejer es pura diversión para quien le gusta tejer. Y además tenemos un grupo de tejedoras en Telegram que cada vez que compras un kit te llega un código QR con las instrucciones para unirte al grupo de Telegram de tejido y allí comparten con otras tejedoras. Entonces, para mí, eso es como lo mejor, ¿no? La comunidad que hay alrededor de la Lura. Bueno, pero o sea, realmente creo que es fantástico crear tu propia ropa y todo lo hecho a mano, pero ¿quién no se ve de hacerlo tú mismo, de vender un producto artesanal? ¿Qué no se ve? Vamos a la parte fea. Aquí se habla de todo. Bueno, pues lo que no se ve. Pues es complicadísimo a todos los niveles. La primera complicación fundamental a la hora de montar una empresa de este tipo, para mí ha sido la más difícil, es todo lo que tiene que ver con el Estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento y hasta la comunidad de vecinos. Los plazos para darte la sociedad limitada, que son eternos y te dejan totalmente inmóvil. O sea, tú cuando vas a dar en el caso de la Lura es una SL, tienes que hacer una serie de trámites y el primero es ingresar una cantidad de dinero en el banco, que no tiene que ser mucha. Antes era 3.000 euros. Pero ya no, ahora lo constituyes con 1 euro. Puedes constituir, que no te interesa nada, aviso a navegantes, no constituyáis con 1 euro porque es una trampa mortal. Una vez que haces eso, empieza un trámite que dura, a mí creo que me duró como 3 meses. Durante esos 3 meses tú no puedes hacer nada más que esperar. Yo hice una trampa, que lo estoy confesando aquí, espero que no pase nada, no tenga consecuencias, pero mi trampa fue que como yo ya estaba dada de alta como autónoma, estaba trabajando, todo el trabajo inicial de la Lura lo hice, me lo cargué como autónoma para el día en el que pude constituir la SL y que ya pude mover el dinero. Tenía material, porque es que no puedes tener material, no puedes alquilar un local, no puedes solicitar una licencia de apertura. Entonces, al final, o tienes un montón de estrategias propias tuyas o te tiras 1 año para poder abrir la empresa, porque una vez que te dan la SL y empiezas a comprar el material no llega de hoy para mañana. Yo compro casi todo en Perú, porque trabajo con alpaca y trabajo con una fábrica en Perú que es la que nos prepara todo el material y sus tiempos son de 2 a 3 meses, incluso 4 o 5, depende de lo que pidamos, depende de lo que tengan que trabajar ellos. Entonces, todo eso, toda la burocracia, todo lo que... yo creo que abrir una empresa debería de ser de un día para otro. O sea, debería haber un apoyo tan gordo que fuera, ¿quieres abrir una empresa? Vale, pues vienes aquí en la ventanilla única, presentas este documento que dice quiero abrir una empresa y mañana tienes tu empresa montada. Porque además es artificial. O sea, no es que necesiten 3 meses para hacer los trámites, de verdad que no. El otro día tuve un problema con Naturgy de potencia de la luz. O sea, es que ¿cómo puede estar una empresa durante 22 días sin poder encender un calefactor? Yo llamaba y les decía, es que no podemos trabajar aquí. Nos morimos de frío, estamos en pleno invierno, 22 días. Que vino el chico el viernes, hizo así y se fue. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas para mí son horribles. Y luego, otro problema muy gordo que hay, ay Dios, es que no teníamos que haber empezado por aquí, es encontrar profesionales. O sea, yo en la Lura soy la jefa suprema. La abeja reina. No tejo yo las prendas, o sea, que no se engañe nadie, sería imposible. Tejer una prenda lleva 10 días a jornada completa. No puedo, si estoy tejiendo, no estoy comprando material, no estamos preparando kits, no estoy diseñando, no estoy escribiendo patrones, no estoy haciendo marketing, publicidad, redes sociales, mandando newsletters, es imposible. Entonces,
es un cuello de botella terrible, porque no hay profesionales en el sector, no existen. O sea, hay mucha gente que teje, muchísima, hay mucha gente que teje bien, pero no existen profesionales. Entonces estamos todo el tiempo con un cuello de botella terrible que nos va a hacer que vamos a tener que acabar al nivel que estamos creciendo, prototipando en España, pero sacando la producción afuera. Encontramos un proyecto en Bosnia cuando empezó la Lura, porque yo ya sabía que este problema existía, lo que pasa es que no tenía capacidad económica para llevarlo a cabo. Un proyecto en Bosnia de mujeres que son víctimas de la guerra de los Balcanes y que por ser musulmanas no pueden trabajar fuera de casa. Entonces se han establecido como cooperativa y se dedican a tejer para marcas enormes, que no os hacéis una idea. Y hablé con ellas y al final va a ser la única salida que vamos a tener, porque al principio yo creí que la Lura no iba a funcionar vendiendo prendas, pero es que hoy ha salido una prenda. Es que todas las semanas se venden prendas. Conclusión, hay mercado, hay demanda, pero tenemos un problema gordo de profesionales, que es normal que no las haya, porque con la carga fiscal que hay en este país, vuelvo otra vez a lo mismo, los sueldos lo que tienes que ganar para que te merezca la pena trabajar como profesional de esto no es viable, es prácticamente inviable. Con lo cual la mayoría pues son amas de casa que compatibilizan, que trabajan desde casa, que está genial porque a mí me encanta tener ese tipo de personas trabajando conmigo, pero que provoca pues eso, que tengas un cuello de botella enorme. Bueno, aprovechamos, me dejarlo para el final, y si hay alguien que nos está escuchando y que diga, a mí me interesaría tejer, o a alguien que conozco, digo, pues puede ser una salida o algo que... ¿A dónde? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo te contactas? Bueno, lo más fácil para contactar conmigo es buscar la Lura en Google o la Lura Design, porque nos aparece como la Lura Design en la página web, pero si ponéis la Lura, como el calamar, que es la Lura, ya os va a salir en Google nuestra página web y hay un formulario de contacto y contestamos, pero rapidito, vamos, que muy no bien. tardamos. Bueno, pues que tome notas. Es para no dejarlo para después. También hacemos que no se captación olvide. en el podcast. Sí. Bueno, y aunque ya dijiste algo de eso, ¿cuánto lleva, término medio, producir una prenda? Pues... Y podemos hablar desde, a lo mejor, incluir el proceso de diseño y después el de ejecución, ¿no? el tejerlo. Pues una prenda puede llevar 3 meses. Ostras. 3 meses. Nos has dejado congelados. Desglosándolos. La culpa la tiene él por decir desde el principio, porque si me dice tejerla, bueno, pues tejerla es que es el último paso. Un poco, hay por partes, evidentemente, después se replica, ¿no? Pero bueno, sí, cuéntanos un poco el proceso. Bueno, nosotras tenemos un método de trabajo. Tú piensas que yo llevo muchos años diseñando y soy una diseñadora de las que produce mucho al año. Yo diseño en torno a 35 o 40 prendas al año, que parece tal, pero es muchísimo. Teniendo en cuenta lo que tardas en tejerlo, está muy bien. En tejerlo no se tardan 3 meses, se tarda 3 meses desde que la concepción, desde que empezamos a hacer la prenda hasta que la acabamos, ¿vale? O sea, no se tarda 3 meses en tejer una prenda. Una prenda normalmente se tarda en torno a una semana, si eres una tejedora, y dependiendo del grosor del hilo, bueno, hay varios factores, pero de media vamos a poner una semana, ¿vale? 3 meses porque tú cuando trabajas, cuando nosotras trabajamos, tanto cuando hemos hecho libros, que hemos hecho un montón, como cuando hacemos colecciones, planteamos el tema de la colección, los colores de la colección y las prendas que tiene que tener la colección. Por ejemplo, 3 jerseys, 4 chaquetas, no 4 chaquetas ni de casualidad porque son un infierno, las chaquetas son muy duras de diseñar, 2 chaquetas, no sé cuántos chales, un gorro, un no sé qué, las prendas que tenga, ¿no? Hacemos una estimación de lo que vamos a diseñar y a partir de ahí, claro, colores, hay que pedir el hilo, o sea, el hilo no viene solo, tienes que pedir. Entonces, colores y calidades. ¿Con qué queremos hacer esta colección? ¿Qué hilos vamos a trabajar? ¿Van a ser más gruesos o más finos? Entonces, a partir de ahí, pues todos esos factores se ponen en un tablero y se empieza a decidir. Y lo primero que se hace son las muestras. Las muestras son, ves, es una pena no haber sabido que grabáis, me había traído las muestras. Las muestras son unos cuadraditos así que nos determinan una cosa que es vital para diseñar, que es la tensión. Claro, nosotros fabricamos la tela
mientras tejemos. O sea, nosotros ya hacemos todo. Quien cose compra la tela y tiene unas dimensiones del ancho de la tela, tal, pero nosotras no. Nosotras trabajamos directamente con una hebra y de esa hebra sacamos una prenda. La tensión es el número de puntos y el número de vueltas que necesitamos para 10 centímetros. 10 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Y a partir de ahí podemos hacer todo el desarrollo del diseño. Entonces, yo creo que una de las partes que más trabajo lleva es el desarrollo de diseño. No el diseño en sí, que lo suelo hacer bastante rápido, porque yo ya tengo tengo mis álbumes de Pinterest, de Inspo, colección, y ya digo, bueno, pues este año vamos a tirar por motivos geométricos de este tipo. El año pasado se vendió muy bien este jersey que no sé qué, pues vamos a ver si hacemos una reinterpretación. ¿Sabes? O sea, recursos de ese tipo pues ya tienes de bagaje de trabajar constantemente. Pero sí que a mí lo que más me cuesta es elegir la paleta de colores, porque eso va a hacer que vendas más o que vendas menos. O sea, es vital que estén en concordancia con lo que se lleva en el mundo de la moda en este año, que suelo tener bastante tino, pero algún día patinaré y meteré un patinazo de 3 pares de narices. Y luego, ¿qué va con qué? O sea, no trabajamos con una sola calidad, trabajamos con distintos hilos. Cuando hablo de calidades me refiero a hilos, ¿no? Pues un hilo más peludito, un hilo que no tiene pelo, un hilo que... Y elegir qué va con qué. Entonces hay que hacer muchas pruebas, muchas muestras. Muestras de color, muestras de motivo, muestras de qué color encaja con otro color. Eso lleva muchísimo tiempo. Y en relación a todas estas respuestas, a mí me produce curiosidad una pregunta, que es ¿cómo se calcula el precio de un producto cuando el principal coste es el tiempo? Pues es muy complicado de calcular, porque al final tienes que ser como objetiva. Tú sabes que los precios se establecen de 2 formas, por mercado o por costos. Entonces mi método para calcular precios normalmente es hacer una media entre los dos, porque obviamente por costos, pues si realmente ponemos el precio a todo lo que, o sea, yo ya sé que nosotros estamos muy por debajo de precio de lo que deberíamos estar, pero necesitamos meternos en el mercado y establecer un punto de partida que sea un punto de partida. O cuando lo pensamos, perdón, porque ahora ya estamos en otro punto, pero cuando lo pensamos era un punto de partida que al cliente le haga clic, pero que no le haga clock. Entonces, pues yo no cobro, básicamente. O sea, toda la parte de trabajo que tiene que ver conmigo no está incluida en la prenda. ¿Debería? ¿Lo estará? Sí. Pero tenemos que competir con marcas que... tienen precios muy inferiores. Claro, que tienen en realidad es que no tenemos mucha competencia a nivel nacional, tenemos muy poca, y la que tenemos no produce aquí, no produce en España. De hecho, creo que solamente hay 2 o 3 marcas en España que tienen este tipo de producto, pero a nivel internacional sí que tenemos competencia. Entonces estamos un poco por debajo de precios de la competencia. Este año vamos a estar más en equilibrio. Y luego no podemos subir de ahí porque el problema, vuelvo otra vez, lo siento porque me da mucha rabia hablar de esto, me gusta más, pero es una realidad. Sí, el problema que tenemos es que la mayoría de marcas a nivel internacional que hace este tipo de producto producen en países pobres. Entonces, que está bien, o sea, está genial, porque también dinamizas la economía. Ellos allí. Necesitan trabajar, no necesitan nuestra o sea, necesitan trabajar, pero sí que es cierto que obviamente y ganan bien, un buen sueldo en su país de origen, porque claro, no pero es lo no mismo. es el mismo. Claro, pero no aquí. es el mismo que aquí. Entonces entras como en un conflicto que es que ¿para dónde tiras, no? ¿Qué haces? Pero bueno, sí que es cierto que hay muchas cosas que no están repercutidas en el precio, y sí que es cierto que yo todo el tiempo digo que el volumen de ganancia, de beneficio de la Lura no está en las prendas, está en el otro camino, en el de los kits. Ahora vamos a lanzar una nueva línea a partir de octubre que creo que también va a ser económicamente muy rentable, que nos va a ayudar mucho. Mi objetivo final es, o me gustaría que fuera, el de las prendas, pero reconozco y sé, y como empresaria también sé, que primero es muy complicado, y segundo, que diversificar es la clave para que un negocio salga adelante. Entonces, ya está, no hay más que...
Y en este crecimiento que habéis tenido en todos estos años, ¿alguna vez has tenido que decir hasta aquí alguna oportunidad de crecimiento porque quizás no era coherente con...? Lo acabo de hacer. Sí. ¡Wow! He llegado. Sí, lo acabo de hacer. ¿Y se puede decir un poco en qué consiste? Sí, sin ningún problema. El año pasado, claro, yo creo que soy, más que empresaria, soy emprendedora y entonces me gusta constantemente enfrentarme a retos y hacer cosas y emprender nuevas líneas de negocio. Y lo que os decía, tengo como muy interiorizado desde muy pequeña, eso me lo metió mi padre en el ADN, que no tienen casi siempre todos los huevos en la misma cesta. Entonces sí que es cierto que yo tengo mi negocio, mi negocio principal, que es la Lura, pero dentro de la Lura hay muchas vías de negocio que se pueden establecer. El año pasado pensé que en todo mi trabajo que había hecho con la tela, cuando tuve mi primera empresa, que se llamaba Pecas World, había trabajado muchísimo en patronaje, había hecho mucha prenda y tal, y me apetecía mucho volver a hacer prendas que estuviesen en consonancia con prendas de tela que estuviesen en consonancia con el punto, porque consideraba que nuestras clientas de kits eran muy buenas compradoras de tela, de vestidos, de camisas, porque el estilo era equilibrado y que además tampoco era muy fácil de encontrar. O sea, nuestros vestidos tienen un rollo japonés, de oversize, talla única, súper anchos, cómodos, tal. Y entonces, en el mes de febrero del año pasado, hace un año, decidí que iba a lanzar una línea de prendas de tela. Uh-huh. Y la lancé. Y funcionó. Pero fue un dolor de cabeza tan horrorosamente horroroso. Me obligó a duplicar mi trabajo, no a triplicarlo, porque todo está externalizado. Porque yo no me podía dedicar ahora a hacer otra vez patronaje de tela. O sea, tengo que dormir por la noche, que no duermo mucho, ya os digo, pero tengo que dormir. Y entonces empecé a contratar, ¿no? A contratar profesionales, a contratar el taller. Hicimos la primera cole, salió con mucho dolor de cabeza, pero fue un bombazo, se vendió en nada. No era muy grande, tampoco vamos a ser aquí y tal, era muy pequeñita, pero se vendió en nada. Y yo dije, venga, pues nos lanzamos a otoño-invierno, malo será que no vaya mejor. Esto ha sido un periodo de adaptación, todas las vías de negocio necesitan un periodo de adaptación, tal, no sé qué, pues vamos a hacer unos pocos cambios, que yo veía cosas que fallábamos, que tal, que cual, que no, que ha sido desastre 2. La colección salió ayer, antes de ayer, de tela, y salió conmigo comunicando que no íbamos a seguir con esa línea. Supone un 5% de la facturación de la empresa. O sea, yo siempre me siento, soy la niña de los números, o sea, es que está claro. Resulta que tenemos una parte de la Lura que vende las agujas para tejer, las agujas y los cables, que son, bueno, ahora ya son más fáciles de encontrar, pero que nosotras vendemos las agujas, son de lujo también, son las mejores agujas que hay en el mundo, son Ferrari de las agujas. Y las agujas, que es llamar al proveedor que está en Arteixo, que nos las trae en 5 minutos, proveedor que tiene las agujas porque llegamos a un acuerdo, yo estuve trabajando para ellos, les dije, traeros esto que va a funcionar bien. Bueno, el caso, que me las trae Marcos a la puerta de casa de hoy para mañana o de hoy para hoy, suponen un 10% de la facturación y todo el dolor de cabeza de la tela, un 5%. Dije, se acabó. Pues salieron ayer, la última colección, no va a haber más. Aprovechad, porque es súper bonita y cuando seamos muy famosas diréis, yo tengo una prenda de tela de la Lura. Serán como las camisetas de Bad Bunny y estarán vendidas a 20 Madre mía, el drama, no vamos a hablar de eso. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas. Muchas vueltas, muchas vueltas. Pero sí, claro, o sea, pues se acabó. Y me quito la tirita, quiero decir, no sufro, no... ¿Lo intentaste? Sí, o sea, lo que no voy a hacer nunca es dejar de hacer algo que me apetece hacer. Eso lo tengo muy claro, ¿no? O sea, sí, lo voy a dejar de hacer si antes de empezar ya veo que no cuadra económicamente. Para mí es que, lógicamente, soy una empresa, tiene que cuadrar económicamente. Pero viendo que económicamente, en tiempos, en plazos, funciona, me voy a meter. Ahora, igual que me meto, salgo. Quiero decir, no soy de las que se queda ahí encallada de, bueno, lo intentamos 200 veces, no. O sea, no. Si supone un 5% de la facturación, no puede suponer un 80% de mi cerebro durante 2 meses o 3 meses o 4 meses, discusiones, follones, no está en plazo, ahora falta no sé qué. No.
Yo ya bastante tengo con el taller de tejedoras como... Y bueno, has mencionado como varios imprevistos o varios aprendizajes, pero ¿qué es lo más difícil de sostener un modelo así? Ay, madre, qué pregunta tan complicada. Lo más difícil. Yo creo que lo más difícil es aguantar emocionalmente. No, ¿Sí? Tener fuerza. Yo creo que sí. Sí, porque es como vivir en una montaña rusa. No, es muy complicado a nivel emocional porque estás muy sola y además a mí con la Lura me ha pasado algo que es que estoy muy sola y como que se me ha desbordado, ¿no? Como que de repente pues tengo que negociar con la empresa de mensajería porque el año pasado hicimos 1.750 envíos y teníamos una tarifa de 500 y entonces me doy cuenta de que me han estado cobrando de más porque no me había dado cuenta y entonces es como no me había dado cuenta, pero como no me había dado cuenta y de que no me estaré dando cuenta por no poder estar atenta a todo, ¿sabes? Entonces desde el punto de vista psicológico y emocional yo creo que tienes que ser hiper mega fuerte y luego tener un apoyo, una red de apoyo en tu familia, no amigos, no tu familia. O sea, tu familia tiene que estar muy, muy, muy concienciada con que dónde estás. Porque no existen festivos, no existen vacaciones, no existe nada. O sea, no existen noches, no existen mañanas, te levantas por la mañana con el móvil, te acuestas por la noche con el móvil y como no tengas a alguien al lado que esté súper mega implicado contigo, te vas a quedar sin familia. O sea, te van a decir hasta luego, Mari Carmen, porque no hay quien aguante eso. Entonces yo creo que es lo más difícil de sostener. Bueno, a nivel operativo, quería preguntarte, has hablado de tejedoras, de esa red que tenéis en Telegram y que tú ahora mismo diseñas, pero no tejes, ¿no? Por decirlo así. Explícanos un poco pues, cómo funciona ese grupo, equipo, red de tejedoras. Bueno, la red de tejedoras son cliente final. ¿Vale? Esas están vale, lo que hablamos de Telegram es cliente final, que le vendes. Final. Vale. Ellas compran su kit y cuando compran su kit, pues se unen al grupo. Es un grupo muy guay porque además, claro, van viendo lo que hacen otras. Entonces es como, ay, pues me voy a comprar ahora el jersey no sé cuánto, porque a fulanita le está quedando muy bien. Y es muy chulo porque van subiendo fotos que podemos usar nosotras para demostrar que trabajamos con mujeres reales, que no todo es una modelo, que bueno, pues tenemos un en Insta que se llama Personas La Lura. Eso es todo lo que tiene que ver con el cliente final. Luego, por parte de mi equipo, trabajamos todas en remoto. O sea, todo el mundo trabaja, no nos conocemos, de hecho, o sea, no nos hemos puesto cara porque, bueno, a mi jefa de taller está en Valencia y la conocí en noviembre porque tuvimos un festival, una feria de lana en Barcelona, que es de las más famosas del mundo, y yo quise que viniera para que viera todas las partes, ¿no? Que viera cómo reacciona la gente, cómo reaccionan las personas al ver lo que han tejido ellas, en qué puntos tenemos que mejorar, pues cuando alguien toca la prenda y dice esto pica o esto no pica o esto no sé qué o esto no sé cuánto, entonces todo ese tipo de cosas. Y lo que tenemos es, ella es la que está justo por debajo de mí a nivel de tejedoras y entonces trabajamos por WhatsApp. Todos los días por la mañana entre las 9 y las 10 hay que hacer un reporte. En el reporte se envía una foto de la prenda, en el punto en el que estás, las medidas que tiene y la comparativa con los prototipos anteriores que se hayan hecho. Siempre hay una prenda que va de primera, que es la que llamamos la prenda de primera, que es el prototipo, y entonces en el prototipo, las instrucciones que las tenemos en Google Drive, todo es online, o sea, todo es online. Pues en las instrucciones ya vamos poniendo los puntos de control, en qué puntos son, verificaciones de cuánto has gastado, consumido de lana, tal, porque los consumos son vitales. El tiempo también, entiendo yo, ¿no? El tiempo lo llevamos controlado en una planilla, en una escaleta en la que vamos viendo cuánto tarda cada tejedora, pero el tiempo lo usamos más para cuando hay encargos o para saber exactamente cuando tú pones un producto que es on demand, porque por ejemplo en diciembre hicimos una promo que nos fue fenomenal, que fue pagas ahora, en noviembre pagas ahora el 20% de tu prenda y el día 19 de diciembre te pasamos el resto y te la enviamos. Y ahí hubo un montón de pedidos que hubo que tejer. Entonces, con el on demand, en la escaleta que tenemos de tejido, vemos cuánto tarda cada tejedora y le asignamos. Mira, tú vas a tejer esto, en función de... Intentamos acoplarnos mucho a lo que ellas quieren. O sea, hay tejedoras que no quieren tejer complementos.
solo quieren tejer prendas. Pues intentamos en la medida de lo posible que solo tejan prendas. O le gustan más las chaquetas, pues te mandamos chaquetas. O le gusta, ¿sabes? O sea, trabajamos mucho así, hay muchísima comunicación, somos un equipo muy pequeño, somos 5. 5, vale. ¿Y cómo, o sea, esa red que tenéis de clientas, en algún momento ha ayudado a nutrir de trabajadores o de... No, no habéis utilizado. No, porque no es posible. O sea, para trabajar como tejedora, por ejemplo, es que necesitas un nivel tan alto que es muy complicado que alguien que teja de forma amateur Llega a ese nivel así de forma puede amateur. conseguirlo, sí, obviamente, porque yo lo he conseguido. Todas hemos empezado tejiendo de forma amateur. Yo lo he conseguido y las tejedoras que tejen conmigo también. Pero sí que es cierto que tienen otros intereses. Es que las clientas quieren tejer por afición, no quieren complicarse la vida. O sea, es una diversión y a mí me parece maravilla, ¿eh? A mí me encanta tejer por diversión, de verdad. O sea, para mí es alegría infinita. Un vuelo de 8 horas es una fantasía. Desconectada y pudiendo tejer. Pero claro, de ahí ahora que hemos tenido un pico de trabajo impresionante y he tenido que currar de tejedora media jornada desde hace 3 semanas, ya no puedo más. O sea, necesito dejar de ser tejedora. Claro, es que una cosa es por gusto y otra por obligación. Sí. Que bueno, parece que todo está como medido muy al dedillo y estáis como muy organizados, pero ¿cómo se garantiza que todas las prendas tengan una calidad muy buena? Porque al final como que hay veces que te tienes que desentender de... Es complicado, pero bueno. Confianza. Primero, confío muchísimo en mi equipo. Es un equipo muy bueno y muy sólido. Y segundo, la suerte que tiene la Lura, tiene la suerte, no yo, es que yo tejo y tejo de manera profesional. Quiero decir, mi nivel de tejido es profesional. No. Entonces, por ejemplo, alguna vez tuvimos ahí una presión hace un mes, es que nos pasan muchas cosas, ¿sabes? Que nos vino un drop es sacas un teaser, una colección, pero no, momentánea. Una prenda, un 2, para probar una calidad, a ver si la gente le gusta, porque era algo tal. Y uno de los jerseys venía con el cuello desbocado, porque la tejedora metió y se le fue, y es algo que dices, pero no se da cuenta, se empieza a tejer por el cuello, no se da cuenta, pues no, hay muchas veces que no te das cuenta de algo hasta que no has acabado la prenda y la pones y la metes en agua, porque las prendas se llama bloquearlas, que es darles un ahormado. Cuando las terminas de tejer están así y las tienes que dar un poco de forma, no a todas, pero sí a la mayoría, y no te das cuenta hasta ese punto. Corría tanta prisa que fue como, mira, mándala, porque ya desmonto yo el escote, la opero, lo llamamos operar, la opero, le desmonto el escote, lo rectifico y la sacamos. Entonces, esa es la suerte. Si no hubiese alguien en el último eslabón de la cadena, en la supervisión de todas las prendas, que supiera tejer a nivel experto, estábamos fastidiadas, sobre todo en plazos, porque habría que devolver la prenda a la tejedora, que rehiciera, que volviera tal, y en costos de logística, porque es lo que yo os digo, que todo esto se hace por mensajería, te mando un paquete, luego tú me mandas, luego no sé qué, luego no sé cuánto, ahora la clienta. Entonces, yo creo que es la suerte que tiene la Lura. Y bueno, la Lura está creciendo. ¿Tú tienes claros cuáles son los límites de producción? A nivel kits no hay límite. O sea, ahí podemos tirar no hay límite. Hay límite de mi cerebro hasta donde dé pero bueno, tengo recursos, puedo añadir diseños de otros diseñadores y ahí no hay límite. En el tema del punto a mano, el límite está en el público, obviamente. Entonces, pues no sé, no tengo ni la menor idea. Porque ya te digo que este año pasado, el 2025, pues para mí fue un exitazo, pues se vendió mucho. Pero no es un mercado, o sea, porque, a ver, si la mayoría de la gente de la población ve tiendas, compras lo que te muestran realmente. Claro, un caso tan específico, punto, que yo lo tengo asociado, me han hecho prendas de punto, mi abuela me hacía, mi madre alguna vez. Ese es el gran escollo que pero tenemos que es salvar. como algo, ¿sabes? que no lo pensaría ahora mismo, o sea, salvo en una tienda que lo veas puesto. Eso, pues yo veo la limitación, dificultad de cómo llegar a esa gente. ¿Realmente ves eso? Sí. Pues hay que meterse en redes sociales. No, claro, pero o es sea, el obviamente canal. es un trabajo
que no se hace de hoy para mañana, ¿sabes? O sea, es un trabajo de muchísimo tiempo, pero bueno, yo llevo 10 años, bueno, ya no, ya llevo más, ya llevo 12 años Pero digo metida que en el mundo eso ahora del mismo no es un punto. dolor de cabeza para vosotros, o sea, más o menos estáis... ¿Sabes qué pasa? Que como queremos tener un crecimiento contenido en ese sentido, en el sentido de las prendas tejidas a mano, porque tenemos el cuello de botella y para poder superar ese cuello de botella, pues hay que hacer una serie de movimientos que implican pasta y que implican un cambio un poco de gestión de la empresa, hay que cambiar unas cuantas cosas, pues tampoco nos preocupa. Sí, Entonces, sí. No hay pero, prisa, por decir así. No hay prisa, pero sí que es cierto que nos va bien. Y que en Instagram, pues ahora mismo tenemos 27.300 seguidores en la cuenta de La Lura, una cuenta que lleva nada, ¿sabes? O sea que entonces que llegamos a muchísima gente, ¿sabes? Que tenemos una buena estrategia de SEO en la web, hacemos muy buen trabajo con las newsletters, contamos mucho de nuestro proyecto. Bueno, yo creo que también gracias un poco a la sociedad también creo que está cambiando como esa mentalidad de que ahora se le da más valor a la artesanía y a un producto y se valora el tiempo que se invierte en hacer algo, por eso es más caro. Es caro porque lo vale. O por lo menos yo incluso como consumidora, bueno, lo mencioné antes, pero que me gustan las cosas hechas a mano porque creo que tienen como un cariño y una esencia diferente. Y duran para siempre. Eso también es verdad. Yo entiendo que los diseños también van a veces... son más, o sea, perdurables, ¿no? Que a veces no va la moda de... O sea, esta fashion de que dura tres meses. Programa. Un telediario, claro. No, o sea, tienes prenda para tu nieta. O sea, para tu nieta siendo ahora, o sea, comprando Sí. Yo no tengo hijos, pero para mis sobrino nietos si los tuviera. Entonces, claro, es que es otro concepto y tiene razón Carla lo que dice que es que sí que es cierto que hay un cambio de tendencia que va dirigido a ir comprando menos, pero ir comprando mejor. Total. O sea, yo creo que, bueno, yo tampoco tengo hijos, por lo que sea, pero yo he heredado cosas de mi familia que a día de hoy diría que de mi armario no se podría quedar Claro, nada. eso también. Entonces quiero como hacer un cambio también por sostenibilidad, porque digo, ojo, es que esta chaqueta en 5 años bueno, ya también no sirve. son materiales más naturales, o sea, Claro, eso, la nosotros... componente afectiva cuando viene heredado, por ejemplo. Y luego hay otra cosa que todavía no le hemos metido mucha caña, pero que yo espero que poco a poco se meta más caña, y es que nuestras prendas no hay que lavarlas. No, o sea, tú bueno, lavas lana casi no una se prenda mancha. de Claro, es lana... verdad. Es hidrófuga, ¿no? O sea, es que Es que es una maravilla, porque de hecho me pasó el otro día fui a visitar, bueno, no voy a decir qué, y fumaban. Yo fumaba hace muchos años, pero hace muchísimo que no fumo, y volví y el jersey me olía a tabaco. Pues ni siquiera lo tuve que colgar fuera, porque a ver quién cuelga fuera algo ahora. Lo dejé en el baño 2 días. Se fue. Fin. No tuve que hacer nada más. Entonces, son prendas que se autolavan, que se autorregulan, que tu temperatura, que no sudas con ellas, porque no es plástico, es que estamos vistiéndonos de plástico. Entonces, al llevar prendas que tienen un origen animal y un origen natural, al tú no sudar, tampoco estás ensuciando la prenda o la estás llenando de olores. Y luego con colgarla y que esté un par de días porque la tuve que colgar en interior. Si la saco al tendedero un día normal de tal, al día siguiente está sin olor. Entonces, al no tener que machacar tanto la prenda, tampoco tenemos que usar ni electricidad, ni detergente químico. Ni agua. O sea, ¿me dices tú que no tiene ventajas eso y que no es barata la prenda? Porque es que yo es lo que digo siempre. Si dura toda la vida, ¿cuál es el Claro, coste? es que date cuenta. O sea, tú date cuenta que lo que te gastas en un año en 7 camisas que vas a tirar al cabo de 2 días, esto te dura para siempre y encima te ahorras el detergente, la lavadora, es que vamos a ver si todos son ventajas. Total. Y bueno, lo has mencionado muchas veces, estás en Coruña, creas desde Galicia. ¿Es una ventaja o un reto? Bueno, para mí Galicia es la pera limonera. O sea, dentro de todo el panorama nacional es el mejor sitio en el que puedo estar. O sea, para mí es un sitio, sí, el mejor sitio en el que puedo estar. Por muchos motivos, ¿no? El primero, bueno, es un sitio que
en el que puedes tener una inspiración que no tienes en otro sitio, que parece una tontería, pero al fin y al cabo yo necesito crear, o sea, soy una persona creativa. Aunque esté aquí a modo taca, 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 taca con los números, lo cierto es que soy una flipada y que, ¡uy, podemos hacer! Me tengo que frenar, pero si por mí fuera y tuviese saldo ilimitado, pues sería una locura. Luego, nosotros ahora estamos desarrollando otra línea de negocio que si no estuviéramos en Galicia nos costaría mucho sacar adelante, porque en Galicia hay talleres, hay un sector textil que funciona muy bien, hay un proveedor que os hablaba antes de las agujas a 5 kilómetros de mi taller. O sea, para mí es el mejor sitio de España en el que podría estar. ¿Estar en España es un reto? Pues sí. Y hay países mucho mejores y que favorecen mucho más y no hay que irse a países de muy lejos para que pase eso, ¿no? El otro día estábamos hablando en un grupo de amigos que por lo visto en Holanda montar una empresa es un momento y que además hay exenciones, y aquí es todo como muy complicado. El otro día estaba buscando una subvención porque parece ser que tengo una ayuda para el alquiler del local de no sé qué, y es que es tan engorroso que llega un punto que dices, es que no la voy a pedir, pero no por nada, es que no sé si al final esto no va a resultar que porque me den 300 o 400 euros me meta en un fregado que luego al final, y es que yo vivo con miedo a meter la pata. Entonces todo este tipo de cosas a mí me parece que son una faena, pero no tienen tanto que ver con Galicia sino con España, con el país en sí, con cómo está organizado todo el cotarro, y es muy difícil cambiarlo. Nos podemos estar quejando de por vida que no va a cambiar, pero bueno, pero es un reto. A mí es que no me parece, o sea, para te merece mí, la pena, entonces ya. Sí, es que yo creo que para mí además me gusta mucho el hecho de poder vender marca España, ¿no? Hace poco me llamaron para comprarme las prendas porque me está llamando tiendas de todo el mundo. Hace poco me llamó una que tenía tiendas en Melbourne y en Hong Kong y que quería las prendas y tal, y no las pueden tener porque no podemos producirlas y porque tampoco quiero, porque no van a saber, o sea, me cuesta mucho trabajo pensar cómo van a vender esas prendas. Entonces, ves, yo misma me pongo frenos. Sí que estamos estudiando la posibilidad de sacar otra vía para que esa gente pueda tener las prendas, pero que no sean nuestras prendas hechas a mano, made in Spain, no sé cuánto. Y todo el tiempo, esto es una cosa que me molesta mucho, el mensaje que recibo y que sé que por ese motivo se ponen más en contacto conmigo, pero no me gusta, es que la marca no parece española. Yeah. Entonces, lo que me gusta es decir, pues sí, es española. Y poner abajo que tenemos nuestro taller artesanal de artesanía de Galicia, que todo está hecho en España, que está además en todos los productos pone tejido a mano en España. Tienes que poner el toro y ya está, así lo tienen claro. Eso es demasiado. Pero bueno, me llama la atención porque pienso, pero ¿qué? ¿Por qué no se valora? Claro, o no, ¿por qué creen que mi marca no es española? ¿O qué ven cuando una marca es española? Tampoco te pones a pedir explicaciones, ¿no? Pero me llama mucho la atención. Pero bueno, es para investigar, porque al final es una apreciación que de algún sitio sale. Sí, no sé qué tiene, no sé por qué motivo. Bueno, estás diciendo que incluso estás pensando en otra línea de negocio. ¿Dónde ves la Lura en 2-3 años? No tengo ni idea. Esa pregunta no me gusta nada. ¿Y cuál nunca. es bueno, pues el siguiente paso? El siguiente paso tampoco. ¿A dónde quieres llegar? Yo siempre digo, yo quiero jubilarme. Pero el siguiente paso, que ahí sí ya pues estás adelantando que tenéis alguna línea. El siguiente paso va a ser esta línea, que puedo decirlo, porque sí. ya de hecho estoy preparando una news para ir hablando porque yo tengo un grupo de 100 personas que son mi grupo de testeo, el grupo beta, ¿no? ¿No se llama así? Sí. Pues yo tengo un grupo beta en el que cada vez que tengo una idea luminosa de estas de vamos a tirar por aquí, pues primero lo comento con mi pareja, que para mí su opinión es vital porque es más sensato que yo, y luego me voy al grupo de las 100, que digo yo, el grupo de las 100, y en el grupo de las 100 ya tuvimos una reunión virtual hace unos días, estuve hablando de todo esto y les pareció muy buena idea, y es que vamos a sacar una línea mecanizada, es decir, una línea tejida a máquina. Sí. Que es un paso lógico, o sea, es un paso lógico porque el hilo va a ser el mismo. O sea, solamente cambia el grosor porque las máquinas tienen que tejer con hilo más fino que nosotras. Y nosotras, si tejemos con hilo tan fino, no podemos tener los precios que tenemos. Pero la calidad es la misma. De hecho, se llama igual el hilo, solo que es más fino o más grueso. Y vamos a hacerlo en órdenes.
o sea, aquí Aquí al al lado, lado. Qué bueno. en un taller, en órdenes. Y yo estoy súper ilusionadísima, emocionadísima, porque voy a aprender. O sea, para mí es que yo creo que la meta en la vida es aprender, no es tal. Entonces, estoy ahí toda loca mandándole mensajes a la pobre dueña del taller de ¡ah! ¡Podemos hacer mantas! Ya tengo los dibujos, hazme la muestra, no sé qué. ¿Sabes? A mí me emociona mucho y sé que de esa manera sí que nos vamos a poder meter en el mercado B2B con un... Con garantía de provisión. De calidad, y con una capacidad de producción que ahora no tenemos y con el estilo de la marca. O sea, la diseñadora de las prendas mecanizadas voy a ser yo. Lo único que sí, no es artesanía y no es hecho a mano. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que identificarlo claramente, porque me estoy encontrando últimamente con mucha gente que trabaja mecanizado contando que hacen artesanía y no, es un acabado industrial. Puede ser a pequeña escala, en nuestro caso es a pequeña escala. En ese taller trabajan 6 personas mayores de 50 años, que me parece lo mejor del mundo. Y entonces todo eso me parece importante contarlo. Pero de ahí a decir que porque una señora cose a máquina el jersey y es un proceso artesanal, porque hay una señora detrás, es que la señora está igual en órdenes que en China. O sea, no me vale. Y es algo que además me irrita bastante. Pero bueno, sí que creo que es una forma de también tener una línea de productos que tenga un precio más asequible y un target más amplio. Espero no equivocarme. Dentro de un año vuelvo. Yo os cuento. Y bueno, se nota que disfrutas muchísimo emprendiendo y de tu trabajo, pese a los imprevistos. ¿Alguien que se lo esté planteando emprender, qué consejo le darías? O incluso en tu sector, en el mundo artesanal. Además de paciencia. Yo siempre digo que no lo hagan. No. A mí me flipa. Mi vida, mi vida es el trabajo. Entonces, ese sería el consejo que le daría. O sea, planteante muy bien, pero que parece como estos que siempre están contando tal. No, es que es la verdad. Es que te lo tienes que plantear muy bien. Tienes que ser tienes que sentir verdadera pasión por lo que haces. Tiene que ser... yo creo que yo sigo adelante porque es que a mí lo que hago y luego lo flipante que es pensar que algo que ha estado en tu cabeza lo lleva una señora de Canadá. Entonces, para mí eso es lo que me impulsa todos los días, ¿no? Decir, jolín, lo debo estar haciendo bien, porque si no lo estuviera haciendo bien, no habría llegado hasta aquí y la señora de Canadá no daría clic a comprar, que tiene que pagar la aduana, llegarle hasta Canadá, viene del otro lado del mundo, no sé qué, no sé cuándo, ¿sabes? Y eso como que lo justifica todo. Entonces, antes de meterte a la cama por la noche o cuando te metas a la cama y estés así diciendo no puedo dormir mañana, no sé qué, piensa, la señora de Canadá. Y yo creo que eso ya como que tal, es mi consejo. Y que tengan muchísima paciencia. Porque una cosa que he aprendido a lo largo de los años y que cuando me la decían a mí, de verdad, o sea, esto que voy a decir, me lo han dicho a mí y he odiado a quien me lo ha dicho. Pero es que al final tienes que dar siempre la razón a tus padres, porque siempre llevas razón, te digan lo que te digan. Al final dices, llevaba razón mi madre o llevaba razón mi padre. Y a las personas que van por delante de ti. Y es que es cierto que necesitas que las cosas tengan un proceso y que tengan un tiempo. O sea, es muy difícil... que una empresa dé beneficios el primer año, punto, menos que imposible. No te tienes que asustar, solamente tienes que preverlo. El segundo año es muy duro también. El tercer, cada año tiene como un montón de retos que tienes que superar y tienes que tomártelo con calma, porque no es que la vida esté contra ti, que yo a veces lo pienso, la vida está contra mí. No, es que es un proceso natural del emprendimiento. Y sobre todo que nunca va a cambiar, que no pienses dentro de 5 años esto va a ir solo y yo me voy a dedicar a estar en las Malvinas o en las Maldivas, me da igual unas que otras, tomando el sol, porque no va a ser así. Pero bueno, merece la pena. Llegados a este punto, ¿tendrías algún libro, recurso, hábito que dijeses me ha ayudado muchísimo en este proceso que he desarrollado? A mí lo que más me ayudó... Es que lo cuento siempre, pero es que es una verdad absoluta. A mí lo que más me ayudó con todo el proceso de trabajo de la Lura fue una formación que hice hace 3 años, en el 24, ya es que no sé, 23, 24, en la zona franca de Vigo, con el equipo de Berino, que era Vía Textil, que era una lanzadera de empresas. Vía Textil, sí, una aceleradora. Sé que con Teiga, creo que es el clúster textil, lanza un montón de cursos. No he tenido la oportunidad de hacerlos, pero me parecen muy interesantes y creo que muchos de los formadores del clúster
estaban en la formación de Benino, yo lo recomendaría mucho. Y luego el IGAPE tiene también gente que te ayuda un montón. Entre ellos tienen a Sandra, que es una coach, que parece una tontería, pero el coaching es importantísimo. O sea, ahora estoy como diciendo cosas que no tienen tal, pero es importantísimo porque tienes que ir sosteniendo y tienes que ir tomando decisiones. Y vuelvo a repetir, estás solo. Por mucho que tú quieras, nadie sabe tanto de tu negocio como tú. No tengo libros, tengo toda esa experiencia y yo recomendaría pues eso, echarse un vistazo. La verdad es que la Xunta tiene, por eso digo que también estar en Galicia es guay, porque sí que es cierto que la Xunta tiene recursos que otras comunidades no tienen, y sobre todo a nivel empresa. Y bueno, digo que ha venido aquí, le he preguntado un libro, pero no ha hablado de sus libros. Ya, simplemente, tienes un montón de forma de cortita, libros. ya que estamos cerrando el Pensamos podcast. que ibas a hacer como, oye, chicos. Vengo a hablar de mi Pues libro. habla un poco, coméntanos simplemente, o sea, de qué han sido los libros un poco y dónde, también si alguien los quiere encontrar. Pues la mayoría están agotadísimos. Agotados. Agotadísimos. Vaya por Dios. Tengo 9 libros publicados de punto. Bueno, casi todos son de patrones, de diseños y patrones para tejer con agujas circulares, que es este método que os digo que a nivel publicaciones en castellano prácticamente no hay de esta técnica, por lo tanto, pues por eso están agotados. Y luego tengo uno que se llama Básico, que es un libro básico para aprender a tejer con esta técnica, y hace 3 años saqué uno de calcetines, para tejer calcetines y para poder diseñarlos también. Ese libro fue un éxito rotundísimo. Estoy preparando el último, que saldrá, si todo va bien, a finales de verano, en otoño, si todo va bien, y no... porque ahora mismo tengo mucha tela que cortar, y hacer un libro es un trabajo muy potente, y para mí de hecho este va a ser el último. O sea, no tengo previsto hacer más. Todo el mundo me dice, siempre dices que va a ser el último, ya, pero es que esta vez es una realidad, porque este libro lo estoy haciendo como un poco forzada para cerrar el círculo, ¿no? Es en plan de, este es el libro de cierre y ya quiero cerrar con esto. En Coruña tienen los que hay disponibles, que están en stock, los tienen en La Crisálida. La Crisálida. Y luego en mis webs, porque los libros no están en la web de La Lura. Tengo el otro proyecto, que es el que me ha dado de comer mientras lanzaba La Lura, que se llama Lu y Mou. Lu de Lucía, Y Mou, Lu y Mou, que si lo buscan en Instagram pues ya les sale. Pero bueno, buscando Lucía Ruiz de Aguirre, que supongo que lo pondréis en el tal, os salen todas mis movidas, ya no tengo yo. Y ahí puedes encontrar los libros también. Bueno, Lucía, pues muchísimas gracias por venir y acompañarnos en esta conversación. Bueno, ya nos despedimos. Si os ha gustado este episodio, podéis escuchar en Spotify, verlo en YouTube y explorar el resto de conversaciones con emprendedores de la provincia de A Coruña. Y nos escuchamos en el próximo episodio en Beta Permanente. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Adiós. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, Que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.